En un análisis factorial múltiple existen indicadores que permiten ayudar en la interpretación de los resultados. Por ejemplo, se puede identificar cuáles son los grupos que más contribuyen, es decir, que mejor explican la construcción de una dimensión principal. Es lo que vamos a ver ahora. Además de procesar datos numéricos, el análisis factorial múltiple puede procesar variables cualitativas, es decir, que no son numéricas, y además esas variables pueden estar estructuradas en grupos. Entonces, esa problemática de procesar datos cualitativos que tienen modalidades distintas es similar al caso de las variables numéricas. Se debe también equilibrar la influencia de los grupos. Se puede elaborar gráficos para analizar las similitudes entre los individuos y las variables con sus modalidades. Las modalidades de las variables estarán en el baricentro de los individuos que la toman, y para comparar los grupos se elaboran los gráficos de los grupos y el gráfico de las representaciones parciales, es decir, de cada grupo. El procedimiento es muy similar al que se utiliza para procesar los datos numéricos, salvo que se recurre al análisis de correspondencias múltiples en lugar del análisis de componentes principales. En nuestro caso tenemos solamente un grupo de variables cualitativas y son la variable que indica el país al cual pertenece el puerto. Si tuviéramos más variables cualitativas, por ejemplo, el nombre del operador de los terminales u otros datos cualitativos, pudiéramos también representar esos datos cualitativos en ese gráfico. El análisis factorial múltiple puede procesar al mismo tiempo variables cualitativas, es decir, no numéricas, estructuradas en grupos, y variables cuantitativas, es decir, numéricas, también estructuradas en grupos. Realmente esta técnica es muy flexible y muy poderosa. Para equilibrar la influencia de los grupos, se pondera los valores de los distintos grupos dividiendo por el primer valor propio del ACP o del ACM, según se trata de un grupo de variables numéricas o no. Y se obtienen los mismos gráficos, individuos, modalidades, variables, grupos, puntos parciales, ejes parciales. Como es el caso en un análisis de componentes principales, y el análisis factorial múltiple permite representar datos suplementarios, individuos, por ejemplo. Estos datos o variables, esos datos no se utilizan para realizar el análisis, pero ayudan mucho en la interpretación de los resultados del análisis factorial múltiple. En nuestro ejemplo, los países a los cuales pertenecen los puertos han sido procesados con información adicional. Para los individuos y las variables, los indicadores son los mismos que los del ACP, del análisis en componentes principales, y también del ACM, análisis de correspondencias múltiples. También se puede medir la contribución de los grupos a la construcción de un eje principal. La contribución del grupo K a la construcción del eje S resulta de esa fórmula. Por ejemplo, los resultados de nuestro ejemplo indican que los grupos 2 y 4 son los que más contribuyen a la construcción de la dimensión 1. En el caso de la dimensión 2 serían los grupos 1 y los grupos 3. La calidad de la representación también se expresa por el cosinus al cuadrado entre el punto K y su proyección. Cuando queremos conocer la calidad de la representación de un grupo en el plano principal, es decir, en el plano de las dos primeras dimensiones, debemos de sumar los dos cosinos. Por ejemplo, el grupo 1 en el plano principal tendrá un cosino de 16% más 20%, 36%.
En caso de variables cuantitativas, se calculan el coeficiente de correlación entre las variables y el eje S que queremos explicar. Por ejemplo, aquí en la dimensión 1, que es el primer eje principal, las variables que más contribuyen a la construcción de ese eje es ese grupo, importadores, la cuarta variable de operación, líneas navieras, la sexta variable de operación, importadores, la segunda variable sobre tarifas, etc. Esto nos permite entender a qué corresponde realmente esa primera dimensión y podemos también hacerlo para las demás dimensiones. Bueno, ahora tenemos, digamos, los pasos, y es la última diapositiva, los pasos para realizar un análisis factorial múltiple. Primero, definir la estructura de los datos en grupos, indicar los grupos activos y los grupos suplementarios, es decir, los grupos activos son los que van a participar en la construcción de la AFM, del análisis, mientras los demás solamente contribuyen a explicar los resultados. Reducir o no las variables, por lo general se reducen, pero en ciertos casos puede ser interesante no reducir las variables, dando entonces más importancia a las variables que tienen una variabilidad mayor. Después, realizar el análisis factorial múltiple. Eso se hace realmente rápidamente con el software R. Decidir sobre el número de dimensiones a interpretar. Una, dos, por lo menos dos, pero puede ser más de dos. Interpretar simultáneamente el gráfico de los individuos y de las variables para ver de cuál lado están los individuos en cuanto a las variables. Analizar los grupos. Realizar los análisis parciales de los puntos parciales. Muestran cómo los distintos puntos, los distintos individuos se ven desde el punto de vista de los distintos grupos. Y recurrir a los indicadores para enriquecer la interpretación. Bueno, muchas gracias por su atención.